Bueno, no sé qué ha pasado, no ha funcionado la cuenta atrás. Estamos en vivo. Es que Sí. cuando le he ido a retransmitir me ha aparecido un panel nuevo que ponía si queríamos grabarlo en local también. ¿Te suena eso? Le he No, dicho que el local no. Yo espero que esto se esté grabando, pero tampoco explica por qué la cuenta atrás se ha quedado en 16 o algo así. whatever. Así que voy a comprobar que en Twitch está todo bien. Y bueno, buenas noches a todos. Hola Arede, gracias por estar aquí una vez más. Ali. Chun, chun, chun. El secretario de Tolkien es la sección que tiene el Twitch de la Sociedad Tolkien Española, en donde leemos y analizamos las cartas recopiladas por Humphrey Carpenter. En este capítulo, que es como el, no sé, 16 o así, no sé cuántos llevamos ya, vamos a leer desde la carta 78 a la carta 82. Para que os ubiquéis, seguimos en aquellas cartas que corresponderían con la época de la Segunda Guerra Mundial. Tolkien está escribiendo El Señor de los Anillos, está ahora mismo en la parte de las dos torres, mientras Christopher Tolkien está en Sudáfrica, destinado, y bueno, pues comparte con él un poco su día a día y los avances que está teniendo en los libros y las distintas impresiones de, bueno, pues todo lo horrible que hay sobre esta Segunda Guerra Mundial. No sé si parece que el Twitch va bien, ¿no? ¿Estamos Sí, sí, yo retransmitiendo? creo Sí. que sí. Sí, 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 sí. Bien, entonces, bueno, pues empezaríamos por la carta número 78, que, bueno, no te he preguntado, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Con este Bien, lapsus? ¿Sí? bien. O sea, estos días estoy haciendo los directos aquí porque quiero tener un ojo puesto en el gato, pero bueno, algún día Ujú. volveré a mi entorno habitual y me veréis Cuéntanos, mejor. ¿cómo se llama tu gato? Gawain. Ah, maravilloso, grandísimo nombre. Y bueno, pues nada, vamos a dar inicio al programa de hoy. Continuamos donde lo dejamos. La carta número 78 a Christopher Tolkien. Como sabéis, pues el gran porcentaje de todas estas cartas en esta época son a su hijo Christopher. Y está datada el 12 de agosto de 1944. Sería la FS43. También os recuerdo, es la FS o FS, es ese código que tienen entre Tolkien y Christopher para comprobar si hay alguna carta que se pierde durante el transcurso. Esto era habitual, pues debido a la época, a la guerra, etcétera, pues que algunas cartas no llegaran. Entonces las empiezan a numerar. Es un acrónimo en anglosajón de padre a su tercer hijo. Y pues esta es la 43. Veremos que no están todas, sino que pues lo que tenemos aquí, como siempre remarcamos, es una selección. Bien, pues nada, voy a comenzar a leer. 12 de agosto de 1944, de una carta a Christopher Tolkien, FS 43. Ha transcurrido más tiempo del que tenía intención desde mi cable Airgraph del 8 de agosto. Leo tus cartas cuidadosamente y, por supuesto, es del todo natural que nos abras tu corazón más bien perturbado. Pero no creas que todos los detalles de tu vida exterior, tus amigos, tus relaciones o aun los menores detalles sean indignos de mención o faltos de interés. Me alegro de que te resulte más fácil, a veces, contemporizar con lo que te rodea. No me preocuparía mucho si el proceso parece a veces comportar la declinación de tus estándares más elevados, intelectuales y estéticos, de cualquier modo no morales. De ninguna manera creo probable en tu caso una declinación permanente. Diría que te hace falta que la piel exterior se te endurezca, aun cuando solo sea para la protección del interior, más sensible. Y si la adquieres, te será de valor permanente para andar posteriormente en la vida, en este duro mundo, que no muestra el menor indicio de suavizarse. Y por supuesto, como lo has advertido ya, uno de los principales descubrimientos del proceso son los valores que a menudo yacen bajo espantosas apariencias. Los Uruk-hai solo son un modo de expresión. No existen los verdaderos Uruks, es decir, criaturas malas por intención de su criador, ni tantos que estén tan corrompidos como para resultar irredimibles. Aunque me temo que debo admitir que algunas criaturas humanas no parecen redimibles por nada menor que un milagro especial, y que éstas son anormalmente abundantes en Deutschland y el país nipón. Pero por cierto, esos desdichados países no tienen el monopolio. Los he conocido
o creí conocerlos, en la verde y placentera tierra de Inglaterra. Todo lo que dices sobre la sequedad, el polvo y el olor de esa tierra lamida por Satán me trae el recuerdo de mi madre. La detestaba como tierra y se sintió alarmada al advertir en mi padre síntomas de que llegaría a gustarle. Se solía decir que ninguna mujer inglesa superaba este disgusto o era más que una exiliada, pero que los hombres ingleses, en más libres condiciones de paz, podían llegar a amarla y por lo general lo hacían, como tierra. Nada digo de sus habitantes. Aunque resulte extraño, todo lo que dices, aun en su detrimento, solo aumenta la nostalgia que siempre he sentido de volver a verla. Por mucho que ame y admire los pequeños senderos y setos, los árboles susurrantes y los contornos ondulados de una rica campiña, lo que más me emociona y más se acerca a la satisfacción de mi corazón es el espacio, y de buen grado pagaría por el precio de la esterilidad. De hecho, creo que me gusta la esterilidad de por sí cada vez que la he visto. Mi corazón aún se demora entre los altos baldíos rocosos de las morenas, silenciosos a pesar del sonido de la fina agua helada. Desde un punto de vista intelectual y estético, por supuesto, el hombre no puede vivir sobre la piedra y la arena, pero, de todos modos, no puede vivir de pan tan solo. Y si no hubiera roca desnuda y arena sin senderos y mar sin cosechas, llegaría a odiar todo verdor como una execrencia fungoide. Se me ha secado por completo la inspiración para el anillo y estoy de nuevo donde estaba en primavera, necesitado de vencer otra vez la inercia. Qué alivio sería tenerlo terminado. ¿Cómo te extraño solo por eso? Olvidé de anotar la fecha en que envié los manuscritos, pero supongo que debió de ser un mes atrás y que quizá pronto los recibas. No te enviaré nada más hasta que sepa tu nueva dirección, aunque los capítulos siguientes son mejores. Siento ansiedad por conocer lo que piensas de ellos. Este libro se dirige cada vez más a ti, de modo que tu opinión importa más que la de ningún otro. Muy bien, pues esta sería la carta 78. Es una carta que toca uno de los puntos más discutidos en la obra de Tolkien, que es si existe la maldad de forma innata pues en su obra o tal y como la concibe Tolkien. Aquí él habla sobre que es una época terrible en donde ha visto pues eso, actos terribles, actos de verdadera maldad, pero remarca que todo el mundo es redimible, incluso la gente de Deutschland, la gente de Alemania o la gente de Japón. Y que incluso ellos no tienen el monopolio. Dice básicamente que también los ha visto en Inglaterra. No sé si quieres añadir algo para... No, no. Vale, yo continúo, ¿eh? Sí, 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 tú, para adelante. Una de las cosas que me ha llamado la atención, porque esta carta sí que la recordaba y ahora al releerla he dicho, sí, tenía un post-it colgado. Bueno, ya la estoy leyendo desde el ordenador porque últimamente... Pero si tú tienes posits en todas las cartas, No, cariño. en todas no, pero en muchas sí, esta es una de ellas. Y ahora releyéndola, pues he subrayado un par de cosillas que me llaman la atención. Lo primero es que una vez más nos falta contexto. La carta comienza diciendo, Tolkien a su hijo, diciendo, por supuesto, es del todo natural que nos abras tu corazón más bien perturbado. Pues sería muy interesante, pero claro, esto al final pues, es invadir la privacidad de la gente. Ver qué escribió Christopher Tolkien, que estaba viendo allí, ¿no? Que le estaba haciendo, pues eso, digamos que preguntarse cuál es su ética, preguntarse cuál es un poco su objetivo allí en la guerra. Él tenía dudas, se ve que de alguna manera estaba sintiéndose más que nunca vulnerable. Y por eso Tolkien le habla sobre que estos actos hacen que se endurezca la piel, que estos actos van a permitir que se prepare luego para el mundo, que no tiene pinta de que vaya a mejor, sino que tiene pinta de que va a ir a peor, ¿no? Es una carta bastante dura en ese sentido. Y que pues, nos falta contexto para saber exactamente a qué se está refiriendo Christopher, pero más o menos nos podemos hacer una idea pues, por lo que sabemos, ¿no? Luego habla sobre esto que cuento de estas personas que él considera que pueden no ser redimibles, que abundan en Alemania y Japón, aunque también las ha visto en Inglaterra, pero sí que considera que siempre hay redención, ¿no? ¿Qué Algo significa? bastante importante en su obra, de hecho. Así es, eso es. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero los orcos son malos de forma innata? Eso choca directamente con la creencia de Tolkien, de que todo el mundo tendría redención, ¿no? Esta semana lo hemos estado comentando en el ESMIAL y además tuvimos una reunión
el domingo por la mañana, donde hablamos, pues bueno, sobre criaturas oscuras y salió también el tema de la maldad, de qué era o sea, qué es la maldad en la obra de Tolkien o cómo se comporta o cómo se podría enfocar, ¿no? Entonces yo creo que está muy ligada a las creencias religiosas que tienen su base en la ética judeocristiana que tenía Tolkien, ¿no? Entonces, esa maldad, que también es muy... La maldad existe solo por ausencia del bien, muy con una perspectiva agustiniana, ¿no? No contempla que haya seres enteramente malvados, sino que lo que tiene son acciones malvadas. Existe la opción para el personaje de cometer una acción malvada, siempre y cuando pueda decidir. Por ejemplo, y esto pues lo hablábamos, ¿no? Fëanor, cuando quema las naves de los Teleri, lo que se conoce como la matanza de los hermanos de Alqualonde, sería una acción malvada. ¿Convierte eso a Fëanor en un personaje malvado? Bueno, él tiene sus intereses. No podríamos decir que es enteramente malvado, podríamos decir que es parcialmente malvado o que comete acciones malvadas, ¿no? Yo lo veo un poco así. No sé qué opinas tú, Garedel. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el ejemplo de Fëanor es muy bueno porque siempre se considera a Fëanor como súper malo, pero Fëanor también hace muchas cosas muy buenas. Sí, Y o de sea, hecho, las razones por las cuales Fëanor se convierte en malo, si te pones a veces a mirarlo de una forma objetiva, pueden tener hasta un sentido. Vale, la quema de los barcos no tiene ningún sentido, ahí estamos todas de acuerdo. Pero, por ejemplo, el poder que ejercen los Valar sobre Fëanor y sobre todas las cosas que él ha hecho, pues esa rebeldía puede tener un sentido, porque todos nos hemos rebelado en algún momento en el que hemos considerado que la autoridad no nos gustaba, sea nuestros padres, un profesor o lo que sea, o sea, que no tiene por qué ser el Estado, o sea, pueden ser otras mil y tantas cosas, nuestro jefe, whatever. Entonces sí. creo que al final ni todo está en blanco ni todo está en negro, como muchas veces nos quieren pintar la obra de Tolkien, ¿no? Así como desde un Sí. punto de vista maniqueísta. Eso es. Está siempre súper repetido. No, es que Tolkien es muy maniqueísta. No, no funciona, no es tan sencillo, ¿no? Al final lo que hay son motivaciones, hay intenciones. Por ejemplo, para mí, pues el propio Eol, pues la acción de engañar a Aredel para ocultarle la salida del bosque y que pues tenga que ir obligado hasta su casa y tal, pues eso es también otra acción malvada y me parece No, más. pero Eol es la excepción que confirma la regla a la hora de Tolkien, porque Eol es malísimo. Es muy malo. Y de hecho, su maldad, y esto siempre también se dice, sí que puede ser la más innata de todas, porque de hecho se hereda. La hereda Maeglin, es el hijo, ¿verdad? Sí, 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 Y eso es. Maeglin es el que luego, pues, a través de toda la historia de Gondolin, ¿no? Es el que abre las puertas, etcétera, y el que traiciona. Entonces, puede ser una excepción que es digna de estudio también. Pero no es nada habitual, ¿vale? Lo que sí vemos son acciones malvadas, pero no personajes enteramente malvados o irredimibles, que es de lo que habla aquí Tolkien, ¿no? Y bueno, poco más. De repente de esto se puede hablar el tiempo que queramos, porque es ir sacando ejemplos, ¿no? E ir viendo si las acciones son malvadas o no. Porque siempre pues, se pone también a los orcos. ¿Pero son los orcos? ¿Puede haber un orco bueno? En teoría sí, ¿no? Bueno, de hecho, incluso eso se hablaba en la serie, ¿no? El Señor de los Anillos, una de las tramas que pudo gustar más, o al menos a mí me gustó más, fue toda la trama de Adar, en la que te Ujú. contaba el origen de los Uruk, bueno, de los orcos y Sí, todo eso, ¿no? Que es una trama que yo creo que puede evolucionar más y espero que lo haga, porque para una trama buena que han hecho. es interesante porque te muestran a Adar, al tipo este, compasivo. Es compasivo con los orcos. A ellos le llaman padre y él siente como un amor fraternal, ¿no? Y tiene compasión por los orcos, les acaricia y cosas así, ¿no? Que es un poco chocante, ¿no? Pero es interesante, es verdad, en eso coincido. Vale. Poco Ujú. más de, de la serie. Y luego el resto de la carta están hablando de Sudáfrica. Y hay otra cosa que me resulta llamativa en esta carta, y es que siempre se asocia a Tolkien con los bosques y las montañas, pero aquí está subrayando lo que a él le gusta el vacío, lo que a él le gusta la soledad de una tierra Los estéril, páramos. los Mm, páramos, eso es. Y eso, pues, que también pasa muy desapercibido, ¿no? Parece mm. que todo lo que le gusta a Tolkien es la naturaleza que nosotros consideramos bonita, ¿no? Pero no es así, la naturaleza en general. Y él aprecia tanto un páramo o una zona desértica por su soledad como la de un bosque, ¿no? Y
Es de hecho lo que echa más en falta de Sudáfrica y hace ahí como un entrecomillado de no a la gente. Entiendo que no a los sudafricanos, ¿no? Pero sí que echa en falta cómo es, claro, viviendo toda su vida en Inglaterra, es que estamos hablando de un entorno diametralmente opuesto, ¿no? Pues también, obviamente, le sentirá añoranza, ¿no? Echará de menos esa tierra. Y luego habla de una comparación entre los hombres que sí que pueden, de alguna manera, es un poco gracioso, entre comillas, ¿no? En Sudáfrica parece ser que allí los hombres sí que pueden adaptarse y vivir tranquilamente, y es el temor de sus mujeres que se adapten y que no vuelvan a su tierra, a la tierra natal, a Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues esto no sé de dónde se lo sacaría Tolkien, pero bueno, es gracioso. Una de estas cosas que de repente suelta que mejor obviar y ya Claro. está. Totalmente, o sea, es como, hijo mío, que sepas que te puedes adaptar perfectamente a esa tierra, pero que a lo mejor a tu mujer o a tu novia no le parece del todo bien, porque así son estas Mm, cosillas, ¿no? Em, sí. y luego Uy, no utiliza hemos aquí, puesto el banner de la carta. bueno, qué desastre hoy. Pues esta estamos leyendo. Y mola porque además dice, Mar sin cosechas llegaría a odiar todo verdor como una execrencia fungoide. O sea, es que aquí los insultos exquisitos de Tolkien son, vamos, me voy a hacer una camiseta. Y poco más, Por es una favor. carta, sí, una carta sencillita, donde lo más interesante yo creo que es esto sobre la maldad, sobre esa gente que es casi irredimible, eh, y un poco su añoranza por Sudáfrica. Esto sería. Muy Sí. bien. Pasamos a la siguiente. ¿Quieres añadir algo? No, Pues ahí, vamos. Espérate, voy que a la ello. pongo. Ahí está. Soy veloz. Yo continúo con la carta 79, obviamente también es a Christopher Tolkien y es del 22 de agosto de 1944, correspondiente a la FS 45. Y es contestación a los comentarios de Christopher sobre Kronstadt, donde estaba apostado, y sobre Johannesburgo. Empiezo la carta. Kronstadt es el verdadero producto de nuestra cultura tal como ahora vive y es. Joburgo, en sus buenos aspectos, es lo que le gustaría ser, pero solo puede serlo en circunstancias económicas especiales que son del todo inestables e impermanentes. En Inglaterra, y menos allí que en la mayoría de los demás países europeos, ha sido hasta ahora atenuada y escondida por las reliquias de una época anterior, no confinada a los edificios en ruinas. Dentro de 10 o 20 años habrá en esta tierra muchas Kronstadts arquitectónica, moral y mentalmente, cuando las portal houses temporalmente queden derrumbadas como hongos de estaño en putrefacción y nada más esté por venir. Como en la anterior era oscura, solo la Iglesia cristiana continuará toda tradición digna de consideración, no inalterada ni tampoco quizás indemne, de una civilización mentalmente más elevada si no se la vuelve a desplazar a nuevas catacumbas. Lúgubres pensamientos sobre cosas de las que uno no puede saber nada realmente. El futuro es impenetrable, especialmente para los sabios, pues lo que en verdad tiene importancia permanece siempre oculto para los contemporáneos, y las semillas de lo que ha de ser germinan en la oscuridad en algún rincón olvidado, mientras todos están mirando a Stalin o Hitler o leyendo artículos ilustrados sobre Beveridge, The Master of University College at Home and Picture Post. Esta mañana dicté clase y encontré cerrada la taberna Bird and Baby, pero fui saludado por una voz que atravesó el torrente de vehículos que fue otrora St. Giles y descubrí a los dos Lewis y a Charles Williams, erguidos y en seco a la otra orilla. Finalmente tomamos 4 pintas de una cerveza pasable en las Armas del Rey al precio de 5 octavos. Espero ver mañana a los muchachos. De lo contrario, la vida es tan clara como el agua en una zanja. Aquí estoy otra vez en el mejor extremo del día, la más maravillosa puesta de sol que haya visto en años, por sobre el horizonte un remoto mar de color turquesa pálido, y encima sucesivas orillas doradas e ígneas, llameantes y angélicas, interrumpidas aquí y allá por neblinosos espacios como de una lluvia purpúrea. Puede que presagie alguna celebración celestial en la mañana, pues el barómetro está subiendo. Bueno, pues aquí tenemos una carta en la cual continúan hablando de Sudáfrica, como venían hablando en la carta previa. Si os acordáis, en el programa anterior ya estábamos debatiendo, bueno, estaban debatiendo sobre Sudáfrica, el Estado Libre de Orange y demás, que comentamos así un poquito, entonces tampoco me voy a detener demasiado en la historia de Sudáfrica, simplemente contextualizaros que en este momento Sudáfrica todavía forma parte de, en cierta manera, del Reino Unido, también de Holanda y demás, con el Estado Libre de Orange, que es como independiente, sí, pero no, cosas así, ¿no?
sobre Kronstadt, que es la ciudad en la que ahora mismo está Christopher, era una de las ciudades más importantes de este condado de Bloemfontein y demás, y estaba a medio camino entre Johannesburgo y la misma Bloemfontein. Entonces, pues es una ciudad que justo en este momento está creciendo mucho porque era el sitio perfecto para hacer un alto en el camino, entonces empieza a tener pues mucho ocio, muchos hoteles, muchas calles, muchos parques, o sea, empieza a desarrollarse muy rápido. Me resulta curioso porque no tenemos constancia de que Tolkien haya estado una vez en Crónica. ¿Qué pasa? Nada. Es que se había cortado un Ah, segundo vale. el sonido. Listo. Ah, vale. Entonces yo creo que por eso como que hace un poco hincapié de que como que es una ciudad nueva, construida, sin ningún tipo de historia, sin ningún tipo de valor, o al menos para Tolkien lo es por eso que hace ese símil entre qué es lo que va a suceder en el Reino Unido, en Inglaterra precisamente, que es lo mismo que está sucediendo en Sudáfrica. Pero bueno, que poquita cosa más en torno a esto que os comento de Sudáfrica. No me quiero centrar así demasiado. Sí que me parece curioso esto que comenta de como la anterior era oscura, solo la Iglesia cristiana continuará toda tradición digna de consideración. Me gustaría haber sabido o a ver qué piensas tú sobre qué momento oscuro o a qué momento oscuro se está refiriendo. O sea, porque a mí me parece que hay como una gran multitud de momentos oscuros Sí. de la historia de Inglaterra, pero no sé exactamente a cuál se está refiriendo. Yo, yo pensé en Enrique VIII, pero bueno, puede que sea yo porque me ha dado por ahí. Hombre, Pero por contexto, yo que sabes que soy totalmente profano, ¿no? En momentos históricos, pero por contexto a lo mejor se refiere a la Primera Guerra Mundial, no lo sé. Como la anterior era pero ahí no oscura. sé qué muy bien que tiene. Claro, soy la Iglesia oscura continúa toda tradición digna de consideración. No inalterada, no indemne. Y luego dice, de una civilización mentalmente más elevada si no se la vuelva a desplazar a nuevas catacumbas. Bueno, puede ser la Primera Guerra Mundial. No sé, me resulta un Igual. tanto Es decir, que la extraña Iglesia esta frase. cristiana no está inalterada. Él mismo estaba en contra del Concilio de Vaticano II, cuando se cambian las misas del latín al idioma de cada iglesia, ¿no? De cada país. Hmm. Bueno, claro, nos vuelve a faltar contexto, no sabría muy bien a qué se refiere. Claro, efectivamente. Estoy segura de que esta es una conversación en la cual Christopher entiende perfectamente a qué momento se está refiriendo, pero nosotras no podemos. Luego sí que vemos que ni le cae bien Stalin ni le cae bien Hitler, entonces esto estoy por grabarlo en un clip por cada vez que digan chorradas sobre Tolkien y la política. Pero ¿sabéis Muy bien. quién sobre todo no le cae bien? Beveridge. Está buscando quién era este Beveridge, que es William Beveridge, y era una figura bastante relevante en este periodo. Recordemos que estamos en el año 1944. Entonces, este señor es curioso porque a día de hoy todavía está bastante presente en la política inglesa. Yo me pierdo un mogollón en toda la parte económica y de verdad no pienso intentar explicarlo. Pero este señor en el año 42 hizo un estudio sobre viabilidad económica y viabilidad inglesa que al parecer fue una maravillosa fantasía que a día de hoy todavía se sigue consultando. Y entonces en el año 1944 se convierte en Master of University College en Oxford. Y parece ser que a Tolkien no le gustó mucho. He estado intentando buscar un poquito cuáles eran los problemas que él tenía, pero me imagino que simplemente serán disparidades en cuanto a cuestiones económicas y políticas, porque este Beveridge se metió bastante en política y demás, y luego, pues, la verdad es que en el año 45-46 cae como un poco en desgracia y hasta aquí ha llegado su historia, o al menos la parte que a mí me interesaba. Entonces, bueno, pues simplemente hablaros de este William Beveridge, que al parecer es muy importante dentro de la economía inglesa, pero como no tengo ni idea de economía, no os puedo explicar por qué, lo siento. Os juro que me lo he leído y no lo he entendido. O sea, de verdad. No he sido capaz de comprenderlo, entonces lo siento, podéis buscarlo y ya está. Luego más adelante, es curioso porque el Bird and Baby, que hace aquí referencia, que van a la taberna, es el Eagle and Child. Eagle es águila, bird es pájaro, child es niño, baby es bebé. Ahí está la broma. O sea, luego, Nada. ¿qué rebuscado es el humor de Tolkien? Bueno, no siempre. Esto conozco yo a personas que podrían haber hecho chistes como este perfectamente. Tú también. Sí, totalmente. Se toma 4 pintas de cerveza
Ya hablamos en otro capítulo, creo que en el anterior, sobre cómo es la cerveza inglesa y demás. Entonces, bueno, pues sí, son un par de litros de cerveza, pero tampoco es la cerveza tan fuerte como puede ser aquí en España. Pero bueno, no voy a entrar en esto. Y parece que su único objetivo y su única ilusión ahora mismo es encontrarse con sus amigos, porque si no se pone triste. La verdad es que todavía seguimos en el año 44 y agosto sigue siendo un mes bastante complicado. ¿Tú crees que se refiere al pub que hay enfrente, el Flag and Lamb? Cuando No, dice y cruce, no, se refiere a otro, ¿no? yo creo que se refiere a otro, sí. O sea, porque dice otro nombre, de hecho, pero como está enfrente Sí, el y Armas del Rey, claro, Coach of the King, no, otro pub. debe ser otro. Luego me ha dado curiosidad al precio de 5 octavos, no sé si son. He intentado buscar en internet exactamente qué sería, porque de esta época creo que todavía están los chelines. Entonces no sé si serían 5 chelines, 5 octavos de libra. Lo he intentado poner de varias maneras en internet, no he sido capaz de llegar a ninguna conclusión. Entonces, de verdad, si alguien me puede ilustrar, estaría súper contenta porque me ha dado mucha curiosidad. Esa es la típica chorrada en la que me he obcecado y he estado 20 minutos buscando y no he sido capaz. Por favor, 5 si alguien lo octavos. sabe, que me ilustre. Sí, yo no tengo ni Y idea. luego, ni idea, ¿eh? Y el último párrafo me ha parecido una descripción tan bonita de un atardecer, pero tan bonita, Ujú, que, bueno, es Tolkien escribiendo la naturaleza, que ya sabemos que le da sí. un valor muy especial y muy mágico. Y no sé si quieres tú comentar algo más. No, me ha hecho sobre todo gracia lo del Bird and Baby, llamarlo así. Y eso, me he cuestionado si era el otro pub, que es también muy famoso porque Tolkien y Land and Flag, es el que. Landman Flag, que Lewis, Williams, todos los mm, también visitaban, ¿no? Y de hecho tú y yo cuando estuvimos en Oxford hicimos más o menos eso, estaba el Eagle and Child lleno y fuimos al de enfrente y luego volvimos al Eagle and Child. Nada más. Nada. Y no encuentro precio 5 octavos, ni idea. Pero es Puede que he ser puesto el libro. price, en plan, no sé, de verdad, me encantaría, si veas a alguien lo sabe, por favor, que me lo ponga en comentarios en YouTube o whatever, o que me mande un correo. Sí, sí, totalmente. Muy bien. ¿Damos paso a la siguiente? Sí. Venga, voy a poner una fotillo para que ubiquemos a este señor, porque yo no sé si le hemos puesto ya o no. A ver, carta 80. Thranduil, muchas gracias, pero creo que varilla recta corrugada de 5 octavos no es. Pero oye, nunca se sabe. Yo, que sé lo que es una varilla recta corrugada, me temo que no es. Pero muchísimas gracias. Vamos a ver, presentar. Bien, que igual quería hacer unos cimientos, totalmente. Una estructura, clásica estructura mixta de hormigón y acero. Eh, bueno, pues la siguiente carta, directamente, bueno, es la carta número 80, un airgraph a Christopher Tolkien. Ya hablamos de lo que era un airgraph, una fotografía cuya finalidad era, pues, no transportar durante estos periodos en donde pues, era muy complicado hacer llegar toda la correspondencia, no transportar tanto papel, sino que realizar estas fotografías y enviarlas pues, en esa especie de celuloide, ¿no? Es la número 80, una vez más, a Christopher Tolkien, datada el 3 de septiembre de 1944. Es la FS 46. Y directamente el título es sobre G.K. Chesterton. Es una carta cortita, ¿vale? Priscilla ha estado leyendo durante varias noches The Ballad of the White Horse. A pesar de lo difícil y mis esfuerzos por explicarle los pasajes más oscuros, me convencen de que no es tan bueno como pensaba. El final es absurdo. El brillante resplandor de las palabras y las frases, cuando transmiten algo y no son meros colores llamativos, no pueden disimular el hecho de que GKC no sabía nada en absoluto acerca del norte, sea este pagano o cristiano. Nada, es una carta muy cortita que, bueno, pues habla concretamente de una obra que es la balada del caballo blanco. G.K. Chesterton es un autor anterior a Tolkien y muy, muy, muy valorado por Tolkien, ¿vale? Es uno de los autores ingleses que se va a convertir al catolicismo, entonces es una figura que le sirve de referencia. Hemos hablado en alguna ocasión de él, de quizás su obra más relevante es El Padre Brown, ¿vale? Que es digamos que es un sacerdote que hace pues, como labores detectivescas, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de una novela
La balada del caballo blanco, escrita en 1911. Tolkien no le gusta porque parece ser que tiene un rigor histórico bastante impreciso, ¿no? Él dice, o bueno, para que os hagáis una idea, la novela trata sobre, o es un poema que relata la histórica victoria del rey Alfredo el Grande en la batalla de Ethandun. Lo estoy leyendo porque no recordaba el nombre de la batalla. Lo que hace es, sobre todo, resaltar las virtudes caballerescas del rey Alfredo, como si fuera una novela de caballería. Y lo que pretende hacer Chesterton aquí es generar, y esto os va a sonar, un mito fundacional para Inglaterra. O sea, cuando Tolkien habla de que buscaba una mitología para Inglaterra, no fue el primero que lo intentó. Aquí ya estaba Chesterton años antes, haciendo también sus cosillas, ¿no? Sobre la batalla de Thandun, pues es un enfrentamiento histórico que transcurre en el siglo IX entre las fuerzas sajonas de Alfredo el Grande y los vikingos daneses de Guthrum I de Estanglia. Escandinavos, por favor. Escandinavos, perdón. Estanglia, para que os hagáis una idea, es uno de los 7 reinos de la heptarquía de los 7 reinos anglosajones que está situado justo, lo he visto esta semana, en el norte de Essex. ¿Vale? Por ejemplo, cuando se habla de los 7 reinos en Juego de Tronos, también viene de los 7 reinos anglosajones. Entonces, siempre al final se reduce a la Inglaterra de esta época, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Chesterton es, ayudándose de esta batalla, que sirve como clímax, imita los cantares de gesta, ya sea el cantar de Roldán, el de Mio Cid, etc. Y que son ecos que pueden resonar también mucho en la obra de Tolkien. Hay quien considera que la última parte de esta novela puede ser inspiración sobre todo para los capítulos de la batalla de Cuernavilla o la batalla de Pelennor, porque tienen ese estilo de épica y de cantar medieval, ¿no? Bueno, he encontrado que los libros que más valoraban tanto Tolkien como Lewis, por si alguien tiene interés, quiere echarles un vistacillo, son Ortodoxia y El hombre eterno, ¿vale? Y el otro que, bueno, son sobre todo los libros que más valoraban, parece ser, Tolkien y Lewis, porque son los que más carga religiosa tienen, ¿vale? Y hay quien considera que influyen mucho también en el poema que tiene Tolkien, no hemos hablado de él, yo creo, todavía en ninguna carta, titulado Mitopoeia, que es también un poema que tiene una carga religiosa muy alta y muy interesante. Bien, poco más. Está al final, bueno, he buscado la colina del caballo blanco porque existe y es una foto muy bonita. Voy a ponerosla ya que la he encontrado, que se encuentra allí en Esglandia. Vamos a ver. Vamos, que yo entiendo que esto estará hecho asfaltado o algo así. Oh, qué chulo. Y me parece súper chula, ¿verdad? Esta es la colina del caballo blanco. Aquí es donde tuvo lugar la batalla. Y está muy bonita. Me parece muy chula. Poco más. ¿Algo ¿Ves? que quieras añadir? Además Me de llevas, Escandinavia, me te llevo. llevas. Cogemos un par de billetes ahora mismo. Ahora, si preguntamos por Esglandia, es posible que ni ellos sepan dónde está. Perfecto, pues continuamos. Vale, muy bien. Pues continúo yo con la carta número 81. Voy a poner el banner. Ahí, mira, nos comentaba Tarmin Yatur que él cree que Sí, son, ¿lo has visto? 5 5 chelines y 8 octavos. peniques. Eso es. Estupendo. Muchas gracias. Mira, carta 81. Os va a sorprender, pero es a Christopher Tolkien. Christopher se había trasladado a un campamento en Standerton, en el Transvaal. 23-25 de septiembre de 1944, FS 51, número 20 de Northwood Road, Oxford. Mi muy querido, esta mañana hemos recibido otro aircraft tuyo, justo la víspera de tu partida a Standerton. Me complace que los capítulos cuenten con tu aprobación. Tan pronto como me vuelvan, te enviaré la próxima tanda, que según creo es mejor. Hierbas aromáticas y guiso de conejo, Faramir, el estanque vedado, Viaja a la encrucijada, las escaleras de Kirith Ungol, el antro de la araña y las decisiones de Maese Samsagat. No tengo muchas más noticias del país. La iluminación sigue aumentando sin pausa en Oxford. Hay cada vez más ventanas despejadas y la Banbury Road tiene ahora una doble hilera de farolas, mientras que algunas de las rutas laterales tienen la iluminación de costumbre. En efecto,
Fui a una reunión de los Inklings el jueves por la noche y me trasladé con una iluminación casi de tiempos de paz hasta el Magdalen por primera vez en 5 años. Los dos Luis estaban allí y también Charles Williams. Y además de una agradable conversación como no había disfrutado durante meses, escuchamos el último capítulo del libro de Warney, un artículo de C.S. Lewis y un largo fragmento de su traducción de Virgilio. No inicié el camino de regreso a casa hasta medianoche e hice parte del camino con Charles Williams. La conversación derivó a las dificultades de descubrir qué factores en común existían, si los había, en las ideas asociadas con libertad, tal como la palabra se emplea en la actualidad. Yo no creo que las haya, pues la propaganda ha abusado tanto de la palabra que ha dejado de tener valor alguno para la razón y se ha convertido en una mera dosis emocional para generar calor. En el mejor de los casos, una mera dosis, parecería implicar que los que lo dominan aún no deberían hablar como lengua nativa el mismo idioma, que es en última instancia a todo lo que se reducen las oscuras ideas acerca de la raza o la nación, o de clase o en lo que a Inglaterra se refiere. Las noticias de guerra occidentales, por supuesto, ocupan gran parte de nuestro pensamiento, pero tú sabes sobre la cuestión tanto como nosotros. Tiempos angustiosos, a pesar de un criterio más bien prematuro. La gente armada está en lo más reñido de la lucha y piensa, según yo lo creo, que seguirá en lo más reñido de ella por un buen tiempo todavía. No puedo entender la línea adoptada por la BBC y los periódicos que dependen del Ministerio de Información, según la cual las tropas alemanas son una colección variopinta de banderos y hombres quebrantados, mientras que al mismo tiempo registran la más amarga defensa contra los más aguerridos y mejor equipados ejércitos, como por cierto lo son, que hayan nunca luchado. Los ingleses se enorgullecen, o solían enorgullecerse, de su deportividad, que incluía dar al diablo su merecido. Y no es que la asistencia a un partido de fútbol en que estuviera comprometido el campeonato de la liga no bastará para desalentar la idea de que la deportividad fuera posesión de un gran número de los habitantes de esta isla. Pero es deprimente ver a la prensa revolcándose en la cuneta de manera tan baja como Goebbels en sus mejores tiempos, chillando que cualquier comandante alemán que defienda su terreno en una situación desesperada, cuando también las necesidades militares de su bando se benefician, es un borracho y un estúpido fanático. No me es posible advertir mucha diferencia entre nuestro tono popular y los celebrados idiotas militares. Sabíamos que Hitler era un pillo vulgar e ignorante, además de tener otros defectos o la fuente de ellos, pero parece haber muchos un segundo. Variopinta de viva es que utiliza, bueno, UPVEI, que no hablan alemán, que si tuvieran la oportunidad manifestarían la mayor parte de las otras características hitlerianas. Había un solemne artículo en el periódico local que abogaba seriamente por el sistemático exterminio de la entera nación alemana como única medida adecuada después de la victoria militar. Pues si os place, no son más que víboras de cascabel y no conocen la diferencia entre el bien y el mal. ¿Y el autor del artículo qué? Los alemanes tienen igual derecho a declarar a los polacos y a los judíos alimañas exterminables y subhumanas como nosotros a los alemanes. En otras palabras, no tienen ninguno, no importa lo que hayan hecho. Por supuesto, aún aquí hay una diferencia. El artículo tuvo respuesta y la respuesta fue publicada. El pillo vulgar e ignorante no es todavía un patrón dotado de poder, pero está mucho más cerca de convertirse uno de ellos en esta isla verde y placentera que lo estuvo antes. Y todo eso lo sabes. Sin embargo, no eres el único que necesita dejar escapar vapor o reventar a veces. Y yo podría dejar escapar un vapor si se abriera la válvula, comparada con el cual, como la reina le dijo a Alicia, eso sería solo aire perfumado. No se puede luchar con el enemigo con su propio anillo, sin convertirse uno a su vez en enemigo. Pero desdichadamente la sabiduría de Gandalf parece haber desaparecido con él hace mucho en el verdadero oeste. El viento noroeste de los estrechos de Dover ha cesado y estamos de nuevo en un sereno día de septiembre con un sol de plata que brilla a través de muy altas nubes moteadas que se trasladan bastante deprisa desde el noroeste. Debo intentar avanzar con la Pearl y detener las fauces ansiosas de Basil Blackwell. Pero me ha dejado la nostalgia otoñal por los viajes y de buen grado partiría con una mochila a mis espaldas sin ningún destino particular fuera de una serie de tranquilas tabernas. Uno de los placeres demasiado tiempo demorados que debemos prometernos a nosotros mismos cuando le complazca a Dios liberarnos y reunirnos es este viaje juntos, preferentemente por una región montañosa no muy lejos del mar, donde no se perciban fácilmente las cicatrices de la guerra, los bosques derribados y los campos arrasados. Los Inklings han convenido ya que el modo en que celebrarán la victoria, si quedan con vida para hacerlo, será ocupar una taberna en el campo por una semana cuando menos, dedicándola por entero a la cerveza y la conversación sin hacer caso alguno del reloj. Dios esté contigo y te guíe por todos los senderos. Con todo el amor de tu Padre.
Bueno, me han gustado mucho el comentario de Thranduil de se levantó con ganas de bronca ese día, porque la verdad es que sí. Yo según iba leyendo esta carta, digo, como el algoritmo de Twitch decida escuchar alguna frase sin contexto de esta carta, nos cierran el canal. O sea, Sí, porque además tiene todo lo que tendría exclamaciones. Hitler, Goebbels, ¿sabes? judíos, malos, o sea, Judíos, dice, así que voy a estamos dejar de liados. repetirlo y ya está, Eso es, eso es. para que no me cierren el canal. Bueno, está cobrando Jeff Bezos por nosotros, pero bueno. Eso es. Bueno, empezando así un poquito la carta, vemos que parece que a Christopher le ha gustado los capítulos que le había mandado previamente Tolkien. Sin embargo, no son estos capítulos que habíamos estado viendo en las últimas cartas, porque esos son los que todavía no están mecargrofiados o de dactilografiados, o como se diga, Dactilografiado. esto, dactilografiados, entonces por eso todavía no se los ha mandado. Que si veis son estos que cita, que son los últimos que él había escrito, pero ya hemos visto en la carta que dijo Amrod que ha parado porque ha vuelto a tener un parón creativo. Ya veremos cuándo lo retoma. Vemos que sigue reuniéndose de forma bastante asidua con los Inklings, que C.S. Lewis nos comenta una traducción de Virgilio. Yo quería escribírtela a ti, que sabes más de C.S. Lewis que yo. Me estaba leyendo su biografía, bueno, su lista de obras publicadas y al parecer estuvo intentando hacer como una especie de Eneida, pero creo que se quedó inconclusa. No sé si estoy equivocada. A mí no me suena. La verdad es que no tenía ni idea de que hubiera una traducción de Virgilio, entiendo que al inglés, claro, el inglés moderno, de C.S. Lewis. A mí cuando de esto que miras y revisas un poco la bibliografía, no me suena haberla visto. Entonces yo creo que no debe estar terminada, pero bueno, puedo equivocarme perfectamente. De hecho veo que Sí, tiene yo... una nota, la estaba mm, buscando, dice, otra carta de Christopher Tolkien de fecha 22 de septiembre del 43 se refiere a la nueva traducción de Lewis de la Eneida en alejandrinos rimados. Además está utilizando versos alejandrinos, mm, que es como muy complicado, ¿sabes? sí, la verdad es que sí. Por eso, que es una Pues obra voy a que se quedó buscarlo. inacabada, que nunca llegó a terminar. Me quería a mí sonar. Ujú, Y bueno, ya justo después empieza. Esta carta, además, no tiene punto y aparte hasta el ujú, final. Creo que es bastante relevante. Es una cosa que muchas veces no estamos teniendo en cuenta, que es la forma de las cartas. O sea, por ejemplo, la carta que he leído previamente, cada vez que tenía un tema era un punto y aparte, pero aquí es prácticamente una hoja y media entera, es un mismo párrafo. O sea, que se nota que sí, estaba enfadado y que tenía muchas cosas que decir. Creo que hay poco, aunque diga muchas cosas, creo que en verdad hay pocas cosas que comentar, más allá de que se nota una rabia en relación a los medios de comunicación. No es la primera vez sí, que lo vemos, pero sí que está enrabietado porque considera que la BBC, que es el canal oficial como nuestra televisión española, ¿no? O sea, el canal oficial del Estado, y en ese momento es el único, porque no nos olvidemos que está empezando la radio, no hay tele, y al final es prácticamente el único medio de comunicación que hay, está manipulando a la gente diciendo que los alemanes son unos desarrapados, que no tienen ni idea, que no saben hacer absolutamente nada, y está poniendo a los ingleses, a los soldados ingleses como algo muchísimo mejor de lo que en verdad son. Y él es consciente de esta diferencia y de esta ujú, manipulación que llega a poner al mismo nivel que Goebbels. Para aquellas personas que no sepan quién es Goebbels, Goebbels fue el principal artífice y principal de la propaganda nazi. ¿Vale? Buscadlo y ya está, no voy a hablar de Goebbels. Pero bueno, estaba entonces, buscando lo de Virgilio, perdona, y es que digo, pues sí que lo ha escrito, pero no, es que hay una traducción de Virgilio más o menos de la época, algo antes, de un tal C. D. Lewis, que es Cecil Day Lewis, nada, o sea, yo de... jolín, qué casualidad. Sí, sí. Y claro, mi primera impresión, pues sí que es, ¿no? Pero no es el mismo Lewis. Nada, No, continúa. no lo es, no. No, no. Bueno, pues eso, como que continúa un poco bastante enrabietado y sí que me parece pues otra vez curioso cómo vuelve a hacer hincapié y me gusta mucho como dice, vamos a ver, Hitler es una persona horrorosa, pero decir que los alemanes todos deben ser exterminados porque es por lo que están haciendo es ponerlos al mismo nivel. Entonces, no podemos ponerlos al mismo nivel. Pero sobre todo me gustaría quedarme con dos cosas de la última parte de este párrafo. La primera es esa referencia que dice, como la reina le dijo a Alicia. Existen varios estudios y varios artículos muy interesantes sobre la relación entre Tolkien
y Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. No es la primera vez que Tolkien cita a Lewis Carroll, previamente lo había citado, él era un matemático muy importante. Y en una de las primeras cartas, en uno de los primeros programas, ya hablamos sobre este tema. Y una vez de nuevo lo vamos a encontrar que hace una referencia a la obra de este señor. Entonces, bueno, pues siempre mola ver estas referencias que siempre se dice que Tolkien dejó de leer en el siglo XIV. Bueno, pues ya hemos visto que leyó a Chesterton, que leyó a Lewis Carroll y que, en fin, que no es verdad y que es una de esas afirmaciones que se repiten hasta la saciedad y no tiene ninguna base. Y luego la segunda, pues es esa similitud que hace, quizá de las pocas similitudes que vayamos a encontrar que hace entre el nazismo o entre la Segunda Guerra Mundial y El Señor de los Anillos. Ya sabéis que siempre se ha dicho, no, Mordor está basado en la Segunda. Ya sabéis. Que vuelve a decir, no se puede luchar con el enemigo con su propio anillo sin convertirse uno a su vez en enemigo. Pero desdichadamente la sabiduría de Gandalf parece haber desaparecido con él hace mucho en el verdadero oeste. Bueno, pues hace una similitud con lo que él ha escrito, pero ya está, ¿vale? Basta. Y ya para terminar, contaros una historia al 100% Tolkien como persona, que es sus intentos de avanzar con Pearl y detener las fauces ansiosas de Basil Blackwell. Vamos a ver. Fauces ansiosas. Estos son Fauces amigos. ansiosas. Si os acordáis, en los años 20, Tolkien, bueno, primero, el autor de Sir Gawain, el Caballero Verde, y el autor de Pearl vienen a ser la misma persona, ¿vale? O eso es lo que todo el mundo considera que han sido los mismos. Mientras que Sir Gawain, efectivamente, es un... Digo, a ver si digo Sir Gawain, aparece aquí el gato. Ni puto caso me hace. Miau, ¿no? Bueno, mientras que Sir Gawain el Caballero Verde es una obra más, ¿cómo sería? Más épica del ciclo artúrico, pero por lo que parece es una obra que escribió el autor, Piers Plowman, bueno, que se dice, pero vamos, es una obra que escribió el autor a su hija fallecida de 8 años. Entonces, al parecer, él tiene como una especie de sueño en el que la ve a ella siendo adulta y demás, y es una obra como muchísimo más pura, más sentimental, y además tiene unas descripciones del ambiente y de la naturaleza muy excepcionales que la hacen una pieza bastante única y digna de estudio. Entonces Tolkien en los años 20 empieza a estudiar, junto con Silman y demás, Pearl y el Caballero Verde, porque de hecho ya lo había estudiado previamente cuando él estaba siendo profesor, bueno, cuando él era alumno y luego posteriormente en Leeds empieza a ser de sus primeros trabajos. ¿Qué pasa? Que esta traducción al inglés moderno se queda un poco en el tintero. O sea, parece que ella está hecha, él se la ofrece a Alan Unwin justo cuando acaba de publicar El Hobbit. Stanley Unwin le dice, vale, sí, me interesa, pero ¿sabes lo que me interesa todavía muchísimo más? Que me escribas una segunda parte para El Hobbit. Entonces, ¿sabes? Como que la idea se queda un poco ahí y no acaba nunca de terminar. Y entonces aquí entra en escena este Basil Blackwell. Bueno, Blackwell tiene una de las librerías más importantes en Oxford y entonces Basil Blackwell le dice a Tolkien, mira, te compro y te publico esta traducción que tienes aquí hecha, pero necesito que me hagas un prólogo, una introducción a esta obra, pero la introducción no que sea para los estudiantes, sino que sea para el público normal. Solamente te pido eso, la traducción ya está hecha. Y para pagarte, en vez de pagarte al contado, lo que hago es, como tú compras mogollón de libros en Blackwells, te lo empieza a quitar de tu cuenta de Blackwells. Entonces, pues, todos los libros empiezan a salirte gratis. Y Tolkien dijo, pues genial, vale, muy bien. No. Se puso a hacer otras cosas y jamás conseguía ponerse a hacer la introducción de Blackwell. Y entonces, al final, Blackwell le volvió a insistir y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Ya que veo que esto no te está dando... No es un gran aliciente, pues a partir de ahora, venga, cambiamos el contrato y vas a cobrar por royalties. Cada vez que vendamos una tú te llevas un dinero. Ya sabéis, un royalties es que cada vez que se vende un libro, el autor se lleva un porcentaje de este libro. Y Tolkien dijo, vale, me parece bien.
año 44 y como veis sigue sin hacerlo. Jamás lo hizo. O sea, me refiero, no sé si en alguna otra carta continuaríamos con este tema, pero es un spoiler, jamás terminó esta introducción a la obra y finalmente, bueno, pues al final se acaba publicando muy tardíamente, de hecho, por parte de Ariane Unwin, pero ya os digo que el pobre Basil Blackwell puso todo de su parte, pero jamás consiguió que terminase y entonces nunca se publicó. Y por eso digo que es una historia muy Tolkien, porque no es la primera vez ni la última vez que nos encontramos con esto. Este árbol no se acaba, firmado en Miguel, ¿no? Es así, ¿no? Es claro. Pero si lo dejas de lado y te pones a hacer otras cosas, pues claro que no se acaba. Bueno. De hecho, ahora mismo ya hemos dejado de lado esto, hemos dejado de lado El Señor de los Anillos. ¿Con qué nos va a sorprender? Chan, chan, chan. Y bueno, la verdad es que poquita cosa que comentar más de esta carta. No sé si quieres comentar tú algo más o vamos con la última. No, todo correcto. O sea, efectivamente, lo más llamativo de la carta es todos los improperios, todos los calificativos maravillosos que tiene hacia los medios de comunicación y hacia las personalidades del entonces. Y listo. Y luego, pues, Perla y la carta sencillita. Bueno, pues vamos con la última carta, que es muy, muy breve, que también me voy a encargar yo de ella, que es la carta número 82, que tenemos un nuevo Elgraf a Christopher Tolkien del 30 de septiembre de 1944, la FS 52. Los tres hemos vuelto bajo el final lluvioso de un día dorado, de una muy pobre representación en el Playhouse de Arms and the Man, que no resiste bien el tiempo. Vi a la buena señora en el teatro con Charles Williams, que está dactilografiando el anillo, y tengo esperanzas de enviarte pronto más material. Por el momento estoy empeñado en la revisión, pues no puedo seguir adelante sin tener el material fresco en la mente. ¿Recuerdas el capítulo del Rey del Castillo de Oro? Me parece bastante bueno ahora que es lo suficientemente viejo como para considerarlo desapegadamente. Bueno, pues aquí vemos, o sea, que ya termina la carta. El Playhouse es un teatro que empezó, que se creó creo en los años 10 o los años 20 en Oxford, entonces bueno, pues eran los teatros principales en ese momento. He buscado un poco qué era Arms and the Man, porque a mí la verdad es que no me sonaba absolutamente de nada y lo tengo aquí apuntado, dame un segundo que tengo 80.000 cosas abiertas. Un momento, por favor. Esto me pasa por dejar todas las cosas abiertas. Mira, aquí está. Arms and the Man es El camino del héroe y es un libro de George Bernard Shaw, que es uno de los principales autores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las primeras palabras vienen de la Eneida de Virgilio, entonces, bueno, pues ya sabéis, este tipo de revisionado tan clásico que se hace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que por lo que vemos no le gustó absolutamente nada, al menos esta adaptación, lo cual no quiere decir que no le gustará la obra, pero ya hemos visto otras veces que él va varias veces al teatro, va mucho al teatro y a veces le gusta más y a veces le gusta menos. Es respetable al 100%. Como comentaba previamente, que me he adelantado, no se ha terminado de dactilografiar los últimos capítulos de Los Señores de los Anillos, entonces no se los puede enviar. Y entonces aparece en escena el capítulo del Rey del Castillo de Oro, que luego posteriormente sí que formará parte del retorno del libro cuarto, es el libro cuarto, No, capítulo 6. el Castillo de Oro es Theoden, yo creo que es Por Los eso, el Zorros. libro 3 Eso capítulo es, 6. Ya sí. no me he liado yo. El libro 3 capítulo 6, que efectivamente será arrojan, porque si os habéis dado cuenta, la mayor parte de los capítulos que hemos estado viendo han sido más el avance de Sam y de Frodo, y estaba como bastante, por otro lado, esos otros capítulos no había avanzado tanto con ellos. O sea, prácticamente hemos terminado las dos, lo que nosotros ahora marcamos como el final de las dos torres en el libro cuarto, pero el libro tercero lo tenemos a medias. Y entonces parece que a lo mejor ahora empieza a tirar un poquito por ahí, con el Rey del Castillo de Oro, que ya estaba escrito previamente, pero le dará una vuelta. Y poquita cosa más, la verdad, se acaba la carta. No sé si tú tienes que comentar algo más. No, es muy de escritor. Cuando has escrito, cuando tienes algo, ¿no?, que has escrito, en lo que le has dado sobre todo muchísimas vueltas y consideras que hay que reposarlo, dejarlo sin darle más vueltas y ya retomarlo con el tiempo. Él parece que lo que señala es eso, ¿no?, que ahora que ha repasado este capítulo, considera que es muy bueno, ¿no? O que ahora que dice lo suficientemente viejo como para considerarlo desapegadamente, ¿no? Es como, he dejado que pase tiempo, que haya reposado y ahora al releerlo me ha molado. Entonces eso es muy, muy de, yo creo que manía de escritor, ¿no? Sí, Y poco más, tampoco tiene mucho esta carta. no.
Pues listo. Ya Pues ya estaría. tendríamos el capítulo de hoy. Ha quedado un poquito más corto, pero bueno, es que la próxima carta consideramos que es una carta muy, muy importante dentro del epistolario, la carta número 83. No sé si hacer spoiler o lo dejamos No, para el no, no, próximo. no, no, no. No. Si queréis ojearla, la ojeáis vosotros, si no, pues tendréis que estar aquí con nosotros. Dentro de 2 semanas, el día 5 de diciembre, ¿verdad? Fun, fun, fun. Pum, pum, pum. Ya empiezan las navidades, las cartas de Papá Noel. Ay, Y ¿sabes lo bueno, que sería bonito? Leer también las cartas de Papá Noel. sí, estaría guay. Podemos hacer un especial o algo así. Lo miramos, lo miramos. Y no sé si hay algo programado en Twitch. Cuéntanos, Aredel, ¿sabes algo? Pues este miércoles tenemos la maleta de Tolkien, estaremos... Janín, que se me había Glaernil, me salía guay, no sé por qué. Glaernil y yo estaremos de viaje otra vez. La semana que viene creo que también tenemos el cuerno y la pipa porque es el cuarto lunes del mes y creo que ya es el cuarto lunes de este mes. 1, 2, 3, 4. No sé a quién traerá de invitado Orome, pero bueno, Orome y Bilbo, pero alguien traerán seguro. Genial. Y ya está. Estupendo. Pues muchísimas ganas de verlo todo. A mí me encanta. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Aredel, Gracias a ti, por tus Andrew. lecturas, por tu tiempo. Y bueno, nos dice Thranduil, recordad que podéis hablar con el equipo de Twitch STE para organizar vuestros propios programas escribiendo al correo que deja en... Pero tenéis que ser la Sociedad Tolkien española, ¿eh? Si no, no. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un besito, Gracias. cuidarse y nos vemos prontito. Ten Adiós. arato.